Me llamo Guadalupe, y durante 6 años fui la intrusa de la familia Montoya. Conocí a Sebastián en circunstancias que sus hermanas jamás me perdonaron. Yo trabajaba como mesera en un restaurante modesto de la capital mientras estudiaba enfermería nocturna. Él era arquitecto, hijo de una de las familias más antiguas de Santa María de la Esperanza, un pueblo donde los apellidos determinaban el destino y las alianzas matrimoniales se planeaban desde la cuna. Sebastián entró al restaurante una noche lluviosa, buscando refugio más que comida. Me pidió un café. Le serví una conversación que duró hasta la madrugada. 3 meses después me pidió matrimonio. «Estás loco», le dije. «Tu familia nunca me aceptará. Mi familia tendrá que entender que te elegí a ti». No entendieron. Nunca entendieron. La familia Montoya estaba compuesta por 3 pilares de raíces, las hermanas de Sebastián. Fernanda, la mayor, estaba casada con el alcalde y se consideraba la guardiana de las tradiciones familiares. Catalina, la mediana, dirigía la cofradía de la Virgen de los Remedios, el grupo religioso más influyente del pueblo. Jimena, la menor pero no menos venenosa, manejaba las finanzas de la fundación familiar y decidía quién merecía caridad y quién merecía desprecio. Cuando Sebastián me presentó, las 3 me evaluaron como se examina fruta en el mercado buscando defectos. «¿Y tu familia de dónde es?», preguntó Fernanda. «Soy de un pueblo pequeño en el norte. Mi madre murió cuando tenía 10 años. Mi padre trabaja en construcción». «Construcción», repitió Catalina, como si la palabra dejara mal sabor. «¿Y dices que eres enfermera?». Jimena arqueó una ceja perfectamente delineada. «Estudiante de enfermería. Trabajo para pagar mis estudios». Las 3 intercambiaron miradas que contenían volúmenes de desprecio condensado. «Sebastián, querido», dijo Fernanda con dulzura envenenada, «¿podemos hablar en privado?». Lo que dijeron en ese privado me lo contó Sebastián esa noche, furioso pero herido. Dijeron que eras cazafortunas. Que me había seducido para atrapar el apellido Montoya. Que debía hacerte firmar un acuerdo prenupcial que te dejara sin nada si el matrimonio fracasaba. ¿Y qué les dijiste? Que si querían seguir siendo mi familia, tendrían que respetar a la mujer que elegí. No la respetaron. Pero aprendieron a disimular. La boda fue un campo de batalla silencioso. Fernanda insistió en que fuera en Santa María de la Esperanza, donde la familia tiene raíces, lo cual significaba donde ella podía controlar cada detalle. Mi vestido fue criticado como demasiado sencillo para una Montoya. Mi familia, los pocos que pudieron viajar, fue sentada en las últimas bancas. «Es por protocolo», explicó Catalina cuando pregunté. «Las familias principales tienen lugares asignados». «Principales». Esa palabra me persiguió durante años. Nos establecimos en Santa María porque Sebastián quería estar cerca de sus raíces, y yo quería que funcionara. Conseguí trabajo en la clínica comunitaria del pueblo, terminé mi título de enfermería, y gradualmente construí una reputación profesional que mis cuñadas no podían ignorar completamente. Pero ignorar no era su estilo. Destruir sí lo era. «Guadalupe se viste como si aún trabajara en aquel restaurante», comentaba Fernanda en las reuniones familiares, lo suficientemente alto para que yo escuchara. «Pobrecita, no tuvo madre que le enseñara», suspiraba Catalina con falsa lástima. «Se nota en todo». «¿Vieron las joyas que usa? Claramente no son herencia familiar», añadía Jimena, acariciando ostentosamente su collar de perlas heredado de su abuela. Cada domingo después de misa, cada cena familiar, cada evento social era un ejercicio de supervivencia. Sebastián defendía cuando podía, pero sus hermanas habían perfeccionado el arte de la agresión invisible. Sonrisas que escondían puñales. Cumplidos que eran insultos disfrazados. Inclusión que era exclusión elaborada. Lo que ninguna de ellas sabía era mi conexión con el obispo Monterrey. Cuando tenía 10 años, mi madre agonizaba de cáncer en un hospital público que no tenía recursos para tratarla dignamente. Un sacerdote joven visitaba a los pacientes terminales, ofreciendo consuelo donde la medicina fallaba. Se llamaba Rafael Monterrey. «No tengas miedo, pequeña», me dijo mientras yo lloraba junto a la cama de mi madre. «El amor que sientes por ella nunca morirá. Y ella vivirá en cada acto de bondad que hagas en su nombre». Después del funeral, cuando mi padre se hundió en el trabajo para no hundirse en el dolor, el padre Rafael se convirtió en mi ancla.
Me visitaba mensualmente, me enviaba libros, pagaba pequeños gastos escolares que mi padre no podía cubrir. Cuando decidí estudiar enfermería, él fue quien me conectó con becas eclesiásticas que hicieron posible mi educación. ¿Por qué hace esto por mí?, le pregunté una vez. Porque tu madre me pidió que cuidara de ti. Y porque veo en ti algo especial, Guadalupe. Una luz que este mundo necesita. Durante los años siguientes, mientras el padre Rafael ascendía en la jerarquía eclesiástica hasta convertirse en obispo Monterrey, nuestra relación se mantuvo discreta pero constante. Él era mi padrino de confirmación, mi consejero espiritual, la figura paterna que me guió cuando la vida me golpeaba. Cuando me mudé a Santa María de la Esperanza, descubrí que caía bajo la jurisdicción de su diócesis. Pero le pedí que mantuviera nuestra conexión en silencio. No quiero que piensen que uso influencias, le expliqué. Quiero ganarme mi lugar por mérito propio. Como quieras, hija. Pero recuerda, la humildad no requiere invisibilidad. Hay momento para todo. Durante 6 años, observé cómo mis cuñadas construían sus imperios de piedad visible mientras me marginaban sistemáticamente. Fernanda organizaba banquetes de caridad donde la entrada costaba más que el salario mensual de quienes supuestamente ayudaban. Catalina dirigía la cofradía con mano de hierro, decidiendo que mujeres eran suficientemente devotas para participar. Jimena administraba la fundación familiar, canalizando donaciones hacia proyectos que maximizaban reconocimiento público y minimizaban impacto real. Las tres eran pilares visibles de la iglesia local. Primera fila cada domingo. Rosarios ostentosos que blandían como cetros. Cruces de oro que colgaban sobre corazones de piedra. Mientras tanto, yo hacía mi trabajo en silencio. La clínica comunitaria donde trabajaba era crónicamente subfinanciada. Pero misteriosamente, cada vez que enfrentábamos crisis, aparecían donaciones anónimas que nos salvaban. Equipamiento médico nuevo. Medicamentos esenciales. Fondos para pacientes que no podían pagar tratamientos. El obispo Monterrey canalizaba mis contribuciones personales, pero también conectaba la clínica con una red de filantropía eclesiástica que yo coordinaba silenciosamente desde las sombras. No usaba dinero de los Montoya, usaba ahorros propios y fondos que había acumulado antes del matrimonio trabajando dobles turnos durante años. Tu esposo no sabe, observó el obispo una vez. Sebastián sabe que dono. No sabe la magnitud. No quiero que sus hermanas lo usen contra mí. La verdad tiene su momento, hija. También comencé un programa de visitas domiciliarias para ancianos abandonados. Mujeres que la cofradía de Catalina consideraba demasiado pobres para merecer atención. Hombres que la fundación de Jimena había rechazado por no ser casos presentables. Los visitaba después de mis turnos, llevando medicina, comida, compañía. El obispo Monterrey supervisaba este ministerio invisible desde la distancia, documentando cada acto de servicio que mis cuñadas ignoraban mientras me llamaban indigna. El momento de la verdad llegó durante la procesión de la Virgen de los Remedios. Era el evento religioso más importante de Santa María de la Esperanza. Una tradición de 400 años donde la imagen de la Virgen recorría las calles principales mientras la comunidad entera participaba. 500 personas o más visitantes de pueblos cercanos, más autoridades eclesiásticas incluyendo, ese año especialmente, al obispo Monterrey. Catalina había sido coordinadora de la procesión durante una década. Era su momento de gloria anual, su prueba irrefutable de estatus espiritual. Ese año había preparado algo especial, la coronación de la hija ejemplar de la parroquia, un honor que ella misma había inventado para reconocer a mujeres que representan los valores católicos más puros. La coronada sería Jimena. Las tres hermanas habían orquestado el honor para mantenerse en rotación. El año anterior había sido Fernanda. El siguiente sería Catalina. Un ciclo de autocongratulación disfrazado de devoción comunitaria. La procesión comenzó al atardecer. La imagen de la Virgen avanzaba sobre andas cargadas por los hombres más devotos. Velas iluminaban el recorrido. Cantos antiguos llenaban el aire. El obispo Monterrey caminaba cerca de la imagen, su presencia elevando la solemnidad del evento. Yo caminaba entre la multitud general, lejos de la familia Montoya que ocupaba lugares de honor. Sebastián había querido que estuviera con él, pero sus hermanas argumentaron que el espacio es limitado para familias principales.
El problema comenzó cuando la procesión se detuvo en la plaza central para la ceremonia de coronación. Catalina subió al estrado improvisado, micrófono en mano, irradiando satisfacción anticipada. Hermanos en Cristo, comenzó, cada año honramos a una mujer que representa los valores más altos de nuestra comunidad. Este año, ese honor recae en mi hermana Jimena Montoya de Castellanos, cuya devoción y servicio son ejemplo para todos. Jimena caminó hacia el estrado, su vestido blanco inmaculado brillando bajo las luces, su rosario de cuentas de cristal centelleando como joya. Pero antes de que Catalina pudiera continuar, sucedió algo inesperado. Me vieron en la multitud. No sé qué las provocó. Quizás mi presencia les recordó que había un testigo de su farsa. Quizás la tensión acumulada de años buscaba liberación. Quizás simplemente no pudieron resistir la oportunidad de humillarme ante la audiencia más grande posible. Antes de continuar, dijo Catalina, su voz cambiando de solemne a afilada, quiero abordar algo importante sobre los valores que defendemos. Fernanda y Jimena intercambiaron sonrisas. Habían planeado esto. Hay personas que se infiltran en familias honorables, continuó Catalina, mirándome directamente, personas que no comparten nuestra herencia, nuestras tradiciones, nuestros valores. Personas que creen que un anillo de matrimonio borra orígenes cuestionables. Murmullos recorrieron la multitud. Todos sabían de quién hablaba. No representas nuestros valores, criticaron las tres al unísono, como si lo hubieran ensayado. Porque lo habían ensayado. Fernanda tomó el micrófono. Mi hermano Sebastián fue engañado por alguien que claramente no pertenece a nuestra comunidad. Alguien sin linaje, sin formación apropiada, sin la educación moral que nuestra familia representa. Jimena añadió, es doloroso ver cómo personas sin raíces intentan apropiarse de apellidos que no les corresponden. Apellidos que hemos honrado durante generaciones. La humillación pública era total. 500 personas observando. El obispo Monterrey presente. Mi esposo paralizado de horror en la sección familiar. Quise desaparecer. Quise que la tierra me tragara. Entonces escuché su voz. Hermana Catalina. El obispo Monterrey se había acercado al estrado. ¿Me permite el micrófono? Catalina palideció ligeramente pero no podía negarse a un obispo. Le entregó el micrófono con reverencia forzada. He escuchado acusaciones graves esta noche, comenzó el obispo con voz que proyectaba autoridad tranquila. Acusaciones sobre valores, sobre pertenencia, sobre quien merece ser parte de esta comunidad de fe. Las tres hermanas sonreían, asumiendo que el obispo validaría su posición. He sido testigo de esta familia durante años, continuó. He observado desde mi posición quién verdaderamente sirve y quién simplemente aparenta. He documentado actos de caridad genuina y actos de hipocresía elaborada. La sonrisa de Catalina comenzó a desvanecerse. La clínica comunitaria de este pueblo estaba al borde del colapso hace 5 años. Hoy tiene equipamiento de primer nivel, medicamentos suficientes, y ha salvado incontables vidas. ¿Saben quién financió esa transformación? Silencio. El programa de visitas a ancianos abandonados que atiende a 60 personas que su cofradía, hermana Catalina, rechazó por ser casos indignos. ¿Saben quién lo fundó y mantiene? Catalina retrocedió un paso. Las becas que han enviado a 32 jóvenes de familias humildes a la universidad, esas que su fundación, hermana Jimena, consideró desperdicio de recursos. ¿Saben quién las paga? Jimena buscó apoyo en Fernanda, pero su hermana mayor estaba paralizada. Hermanas Montoya, el obispo elevó la voz. Ella representa todo lo que enseñamos. Señaló hacia donde yo estaba, congelada entre la multitud. Guadalupe Montoya, a quien acaban de llamar indigna de su apellido, es mi ahijada de confirmación. La conozco desde que era una niña de 10 años sosteniendo la mano de su madre moribunda. La he visto crecer, estudiar con sacrificios que ustedes no pueden imaginar, y convertirse en una mujer que vive los valores que ustedes solo proclaman. El murmullo de la multitud se transformó en oleada de asombro. Ha donado anónimamente más del 70% del presupuesto de asistencia social de esta parroquia durante 6 años. No dinero de su esposo. Dinero que ella ganó trabajando turnos dobles antes de casarse. Dinero que ahorró centavo a centavo mientras ustedes exhibían joyas heredadas. Sus rosarios, esos que exhibían como medallas de superioridad moral,
Se enredaron en sus manos temblorosas. Y hay algo más, continuó el obispo. La ceremonia de hoy, la coronación de la hija ejemplar de la parroquia, fue creada originalmente por el Vaticano para reconocer servicio genuino, no conexiones familiares. Requiere nominación del obispo local y aprobación de la conferencia episcopal. Miró a Catalina directamente. Ustedes nunca solicitaron esa aprobación. Inventaron una versión falsa del honor para reconocerse mutuamente. Eso termina hoy. El obispo caminó hacia donde yo estaba y tomó mi mano con la ternura de un padre. Este año, por primera vez, entregaré la coronación legítima. Aprobada por la conferencia episcopal. Reconocida por la Iglesia Universal. Me guió hacia el estrado mientras yo temblaba. Guadalupe Reyes de Montoya, proclamó colocando una corona sencilla de flores blancas sobre mi cabeza. Te corono como hija ejemplar de esta parroquia. No por tu apellido adoptivo, sino por tus actos. No por lo que proclamas, sino por lo que silenciosamente has dado. El aplauso comenzó tímidamente, luego creció hasta convertirse en ovación. Las tres hermanas habían bajado del estrado. Sus rostros mostraban la devastación de imperios derrumbados. Lo que siguió fue el colapso sistemático de sus reinos de apariencia. La Cofradía de la Virgen de los Remedios fue investigada por la diócesis. Se descubrió que Catalina había desviado fondos de caridad hacia gastos personales disfrazados de administración. Fue removida del liderazgo y enfrentó demandas civiles de los donantes engañados. La fundación familiar fue auditada. Jimena había inflado gastos administrativos para justificar salarios excesivos para ella y sus allegados mientras minimizaba la ayuda real a beneficiarios. El escándalo llegó a los periódicos regionales. Fernanda, cuya reputación dependía de su posición como esposa del alcalde, vio cómo su esposo se distanciaba públicamente de la familia Montoya para proteger su carrera política. El divorcio se finalizó un año después. Sebastián me abrazó esa noche llorando. Debí saber. Debí ver lo que hacías. Debí defenderte mejor. Hiciste lo que pudiste, le dije. Ahora podemos construir diferente. ¿Por qué nunca me dijiste todo? Porque no quería que tu amor por mí dependiera de lo que doy. Quería que me amaras por quien soy. Te amo por quien eres. Y quien eres resulta ser extraordinaria. La comunidad de Santa María de la Esperanza se transformó gradualmente. Las mujeres que habían sido marginadas por la cofradía encontraron voz. Los jóvenes que habían sido rechazados por la fundación encontraron oportunidades. Los ancianos abandonados encontraron dignidad. Creamos juntos un nuevo modelo de servicio comunitario. Sin jerarquías basadas en apellidos. Sin reconocimientos ostentosos. Solo trabajo silencioso y constante. El obispo Monterrey me visitó 6 meses después de la procesión. ¿Te arrepientes de que revelara todo?, me preguntó. Al principio sí, admití. Quería seguir en silencio. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el silencio también puede ser orgullo disfrazado. A veces la verdad necesita luz para sanar a otros, no solo a nosotros mismos. Las personas que vieron lo que pasó esa noche aprendieron que los valores no viven en los apellidos ni en los rosarios exhibidos. Eso vale más que mi comodidad. El obispo sonrió. Tu madre estaría orgullosa. Lo sé. La siento cada vez que ayudo a alguien que no puede pagarme. Cada vez que una madre joven me mira con la misma desesperación que yo sentí junto a su cama de hospital. Ella vive en eso. 2 años después, Sebastián y yo tuvimos nuestra primera hija. La llamamos María Guadalupe, por mi madre y por mí. El día de su bautizo, el obispo Monterrey ofició la ceremonia. La iglesia estaba llena, pero no de familias principales. Estaba llena de pacientes que había atendido, de jóvenes que habían recibido becas, de ancianos que visitaba cada semana, de mujeres que habían encontrado esperanza cuando sus propias familias las abandonaron. Fernanda, Catalina y Jimena no asistieron. No fueron invitadas. No porque las odiara, sino porque su presencia habría convertido el evento en drama en lugar de celebración. Pero Sebastián me contó que le enviaron un mensaje conjunto días después. Felicitaciones por tu hija. Era lo más cercano a una disculpa que eran capaces de ofrecer. Quizás algún día puedan dar más. Quizás no. Ya no dependo de su validación para conocer mi valor. En mi discurso de agradecimiento durante la recepción, dije solo una cosa que importa para esta historia.
Mi madre me enseñó que los valores no se heredan con los apellidos. Se construyen con las manos. Se prueban en el silencio. Se revelan en cómo tratamos a quienes no pueden darnos nada a cambio. Miré a mi hija dormida en mis brazos. María Guadalupe, tu herencia no será un apellido. Será el ejemplo de que la dignidad no se recibe. Se vive. El obispo Monterrey levantó su copa. Por los valores que se viven, no los que se exhiben. Todos brindaron. Y por primera vez en 6 años, me sentí completamente en casa. No porque Santa María de la Esperanza me hubiera aceptado, sino porque finalmente me había aceptado a mí misma.